Bueno, buenos días, buenas tardes. Bueno, para empezar, vamos a ubicarnos en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más conectada, y esto se debe al mismo concepto de la globalización. Lo que hace este proceso, que es la globalización, hace que los países, las economías y las personas estén cada vez en una relación más constante. ¿Pero por qué? Esto se debe a los avances tecnológicos, como sabemos, por ejemplo, no sé, el internet, los celulares, los medios de comunicación. Bueno, en base a esto nace otro concepto muy importante que es el aldea global. Bueno, como dije, vamos a desarrollar un concepto muy importante que necesitamos saberlo, que es el concepto de la aldea global. La aldea global lo que nos plantea es que el mundo funciona como si fuera una pequeña comunidad donde lo que pasa en un lugar se sabe en el otro. O sea, se sabe casi al instante. Pero esto ocurre por lo que yo nombré, por las tecnologías, por el avance de la tecnología, como el internet y los medios de comunicación, que son los que permite que circule la información constantemente, digamos, y de manera rápida. Entonces, ya no solo recibimos información, sino que también podemos opinar, contar y comunicarnos con personas de otros lugares o de otros países de donde sea esa información de una forma en tiempo real. Pero esto no quiere decir que la distancia física ya no, o sea, las distancias físicas siguen existiendo, pero en términos de comunicación y acceso a la información es como que se acortó muchísimo. O sea, estará la distancia física, pero estamos informados de lo que pasa en otros lugares. Por eso es importante saber que este término aldea global no significa que todos vivamos de la misma manera, o sea, ya que nosotros sabemos que existen desigualdades tecnológicas porque no todos tenemos el mismo acceso. Por eso es que, aunque el mundo esté más conectado, no todos participamos de una conexión en igualdad de condiciones, porque eso es algo muy notorio que por suerte siempre como que se tiene en cuenta la desigualdad del acceso a la tecnología. Siguiendo con otro tema, podemos hablar que a mediados del siglo XX los países dejaron de actuar solos y formaron bloques regionales, en donde sus objetivos eran cuatro: eliminar obstáculos al comercio, permitir que bienes, personas y mercaderías circulen libremente, bajar los costos al transporte y cuarto, implementar reglas iguales para todos, en donde ningún país tenga un privilegio sobre otro. Aquí también podemos hablar sobre el Mercosur, ya que su meta era la integración competitiva entre países. Y también quería generar mejores oportunidades de inversión y ventas frente al resto del mundo. Y todo esto surgió por la crisis del petróleo en 1973, porque al acabarse la batería barata, los países tuvieron que buscar nuevas estrategias comerciales. Y esto dio paso a la globalización. La globalización es un proceso histórico que implica la creciente integración del mundo a partir del desarrollo del capitalismo, los avances tecnológicos y la expansión de las comunicaciones. Esto permite que circulen a gran velocidad bienes, información, capitales y personas, generando una fuerte interdependencia entre los países. Sin embargo, este proceso no se da de manera igual en todo el mundo, sino que producen desigualdades entre regiones que tienen mayor poder económico y otras que quedan más relegadas. En este contexto surgen las llamadas ciudades globales, que son centros estratégicos donde se concentran las principales actividades económicas, financieras y tecnológicas. Y bueno, en estas ciudades funciona como nodo de conexión entre la red global, ya que desde allí se organizan y controlan muchas de las dinámicas del sistema mundial. Y las ciudades globales pueden entenderse de dos maneras. Por un lado, como espacios altamente desarrollados y conectados que concentran innovación, inversión y poder, y por otro lado como territorios donde también se profundizan las desigualdades sociales porque conviven sectores muy ricos con sectores excluidos. De esta forma, tanto la globalización como las ciudades globales muestran un mundo cada vez más conectado, pero al mismo tiempo más desigual. Cuando hablamos de transnacionalización, nos referimos a un fenómeno global que redefine todas las relaciones en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Esto refiere a la intensificación de las relaciones que se pueden realizar a través de lo social, lo económico, lo político
y lo cultural. Esto hace referencia a que principalmente es aplicable a las personas, a las empresas y a las organizaciones. Cuando hablamos desde el punto de vista de las empresas u organizaciones, nos referimos principalmente a lo económico, ya que una empresa cuando realiza transacciones económicas no es necesario que se traslade hacia donde se encuentra la otra empresa, lo puede hacer desde el punto de país donde se encuentra. Y cuando nos referimos a la parte personal o social, hacemos referencia a cuando las personas realizan las inmigraciones con la premisa de poder encontrar un nuevo futuro para sus vidas. Esto también se ve reflejado el fenómeno de la inmigración cuando ellos pueden mantener sus relaciones con sus familias desde sus países de orígenes o sus amistades y creando nuevos vínculos en los nuevos países. Esto gracias al avance tecnológico y de los medios de comunicación que se fueron produciendo con el paso del tiempo, ya que demuestra que una persona cuando se encuentra en un determinado punto del globo terráqueo puede seguir manteniendo las relaciones o los vínculos con otras personas y generar nuevos. Es así que nosotros podemos decir que la idea de que nos encontramos en una aldea global es muy cierta. La economía mundo. La economía mundo es un concepto desarrollado por Fernando Braudel. No es la economía global en sí, sino una parte del planeta que funciona como una unidad económica autónoma y unificada por el comercio y el poder, más allá de las fronteras políticas. Su estructura es jerárquica y desigual. Está organizada en 3 zonas. La primera zona sería el centro. Sería una ciudad capital económica, como Nueva York o Londres, donde se centra la riqueza, el poder y la innovación. Después están las zonas intermedias, que serían las áreas con economías activas, pero subordinadas al centro. Después están las zonas periféricas. Son regiones más alejadas y subdesarrolladas que suministran recursos o manos de obra. En la actualidad, este modelo opera a escala global, permitiendo la fragmentización de la producción, mientras que el desarrollo y las finanzas se quedan en el centro. El desemblaje se desplaza a la periferia, a las periferias. Aunque la tecnología ha acortado las distancias, el sistema sigue profundizando las desigualdades entre el centro, que controla el capital, y las regiones que promueven el recurso.